Introducción. La estafa dentro de la estafa Los Ángeles, enero de 2014. El Hotel Beverly Hilton brilla más que nunca. Es la noche de los Globos de Oro. En el escenario, Leonardo DiCaprio levanta su premio al mejor actor por El Lobo de Wall Street. El mundo entero lo mira. La película es un éxito masivo. Una historia de excesos, drogas, prostitutas y fraude financiero. Una advertencia moral sobre lo peor del capitalismo. O al menos, eso creíamos. Porque mientras DiCaprio sonreía y agradecía al equipo, mencionó un nombre que nadie en la sala reconoció. Un nombre que pasó desapercibido para la prensa, pero que hizo que los banqueros más corruptos del mundo contuvieran la respiración. Gracias a Joe Lowe, dijo DiCaprio, por ser no solo un colaborador, sino una fuerza impulsora. Nadie sabía quién era Joe Lowe. Un tipo regordete, con cara de niño, sentado en una mesa VIP, bebiendo champán que costaba más que tu coche. Lo que Hollywood no sabía, lo que el FBI aún estaba intentando descifrar y lo que tú estás a punto de descubrir, es la ironía más oscura de la década. El Lobo de Wall Street, la película sobre estafas más famosa de la historia, no fue financiada por un estudio. Fue financiada por el crimen. Esa película se pagó con dinero robado. Y no hablamos de un robo de banco. Hablamos de $4.500 millones saqueados de todo un país. El hombre al que aplaudían esa noche no era un productor excéntrico. Era el arquitecto del mayor robo financiero que el mundo ha visto jamás. Un hombre que logró lo imposible: comprar la realidad. Olvídate de Jordan Belfort. Belfort era un aficionado vendiendo acciones de centavo en un garaje. Esta es la historia de cómo un nadie de Malasia engañó a Goldman Sachs, compró el silencio de Hollywood y casi quiebra una nación para pagar la fiesta más cara de la historia humana. Esta no es una historia de negocios, es una escena del crimen. Parte 1. El arquitecto de la ilusión. Para entender cómo desaparecen $4.500 millones sin que suene una sola alarma, primero tienes que entender una verdad fundamental sobre el dinero. El dinero no es real. El dinero es confianza. Y si puedes falsificar la confianza, puedes falsificar el dinero. Enter Joe Lowe. Low Tech. Joe no nació en la realeza. Nació en una familia acomodada de Penang, Malasia. Pero acomodada no era suficiente. Él quería ser un dios. Y se dio cuenta muy pronto de que en la alta sociedad occidental nadie verifica tus credenciales si tu traje es lo suficientemente caro y tu propina lo suficientemente grande. Lo enviaron a estudiar a Harrow, en Londres, el colegio de la élite británica. Allí, rodeado de hijos de sultanes y aristócratas, Lowe aprendió su primera lección. La percepción es la realidad. No necesitaba tener dinero infinito. Solo necesitaba parecer que lo tenía. Lowe empezó a alquilar yates de lujo que no podía pagar y a organizar fiestas extravagantes, invitando a sus compañeros de clase más ricos. Les hacía creer a los árabes que él era la puerta de entrada a Asia. Y a los asiáticos les hacía creer que él tenía las llaves de los petrodólares de Oriente Medio. Era un intermediario de la nada, un puente hacia ninguna parte. Pero funcionó. En la prestigiosa escuela de negocios de Wharton, en Pensilvania, Lowe perfeccionó el arte del networking agresivo. Mientras sus compañeros estudiaban balances, él estudiaba debilidades humanas. Sabía que todo el mundo, desde el banquero más serio hasta la modelo más famosa, tiene un precio. A veces es dinero, a veces es acceso, a veces es simplemente sentirse importante. Y Lowe era el maestro en hacerte sentir el centro del universo. Pero para dar el gran salto, para pasar de ser el chico de las fiestas a un titán global, necesitaba poder político real. Necesitaba una llave maestra. Enter Najib Razak. Najib estaba a punto de convertirse en el primer ministro de Malasia. Su esposa, Rosma Mansor, era conocida por una cosa: su insaciable apetito por el lujo. Bolsos Birkin, diamantes, alta costura. Rosma no quería gobernar, quería reinar. Joe Lowe vio la oportunidad. Se acercó a la familia Razak no como un empresario, sino como un genio financiero. Les vendió una idea brillante, envuelta en patriotismo y jerga económica compleja. Creemos un fondo soberano, les dijo.
un fondo de inversión propiedad del gobierno para desarrollar Malasia. Pediremos dinero prestado a los mercados internacionales, lo invertiremos en proyectos de energía y turismo, y las ganancias harán rico al país. Sonaba perfecto, sonaba legítimo. Se llamaría 1MDB, 1 Malaysia Development Berhad, pero había un pequeño detalle en la letra pequeña. Una estructura de gestión deliberadamente opaca donde Joe Low, sin tener ningún cargo oficial en el gobierno, tendría el control total de los hilos detrás del telón. En 2009, Najib Razak firmó los papeles. 1MDB nació. Los bancos internacionales como Goldman Sachs se frotaron las manos, viendo las comisiones millonarias que ganarían al emitir los bonos de deuda. Nadie miró de cerca. Nadie preguntó por qué un joven de 28 años daba las órdenes en las reuniones secretas. El mundo pensó que Malasia estaba abriendo sus puertas al capitalismo global. En realidad, le acababan de dar a un zorro las llaves del gallinero más grande del planeta. La caja fuerte estaba abierta y Joe Low trajo un saco muy, muy grande. Parte 2. El golpe invisible. Septiembre de 2009. La tinta en los papeles de fundación del 1MDB apenas se había secado. Era hora de la primera jugada. La premisa era sencilla. 1MDB haría una joint venture con una empresa petrolera saudí llamada PetroSaudi. Malasia pondría $1.000 millones en efectivo. PetroSaudi pondría activos petroleros valorados en 2.500 millones. Sobre el papel, era un negocio redondo para Malasia. Pero recuerda, Joe Low no buscaba negocios, buscaba grietas. El día que se debía transferir el dinero, ocurrió algo extraño en las oficinas de los bancos. Normalmente, cuando un gobierno transfiere $1.000 millones, hay protocolos, verificaciones, llamadas de seguridad. Pero ese día, la presión venía desde arriba, muy arriba. De los $1.000 millones que salieron de las cuentas de Malasia, solo 300 millones llegaron a la cuenta conjunta con PetroSaudi. ¿Y los otros 700 millones? Desaparecieron en el éter digital. Se desviaron a una cuenta en un banco suizo en Zúrich, a nombre de una empresa fantasma llamada Good Star Limited. El nombre suena genérico, aburrido, inofensivo. Pero, ¿adivina quién era el único beneficiario de Good Star Limited? Joe Low. En un solo clic, un joven malasio se embolsó $700 millones. Dinero de los contribuyentes. Dinero destinado a escuelas, hospitales y carreteras. Pero aquí es donde el sistema falla. Aquí es donde te das cuenta de que el sistema financiero global no está roto. Está diseñado así. Los bancos intermediarios vieron la transferencia. Vieron que una cantidad astronómica de dinero público iba a una cuenta privada en un paraíso fiscal. Deutsche Bank y JP Morgan levantaron banderas rojas. Preguntaron, ¿quién es el dueño de Good Star? Joe Low y sus cómplices mintieron. Dijeron que Good Star era propiedad de PetroSaudi. Una mentira simple. Una mentira que cualquier auditor serio podría haber desmontado en una tarde. Pero nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque había demasiado dinero en juego para todos. Goldman Sachs entró en escena poco después para ayudar a 1MDB a recaudar más dinero. Mucho más dinero. Emitieron bonos por valor de $6.500 millones. Goldman se llevó unas comisiones obscenas. $600 millones. Eso es 200 veces la tarifa normal del mercado. Cuando te pagan $600 millones por hacer un trabajo, no haces preguntas incómodas. Miras hacia otro lado. Tim Leissner, el banquero estrella de Goldman en Asia, se convirtió en el mejor amigo de Joe Low. Sabía lo que estaba pasando, y no le importó. Era la fiebre del oro. El dinero fluía como un río desbordado. De Malasia a Suiza, de Suiza a Singapur, de Singapur a las Islas Caimán, y finalmente a cuentas en Estados Unidos. El robo estaba consumado. Ahora, Joe Low tenía un problema que la mayoría de nosotros soñaría tener. ¿Cómo demonios gastas miles de millones de dólares antes de que alguien se dé cuenta? Parte 3. El Gran Gatsby de Hollywood. Si robas un banco y te compras un Ferrari al día siguiente, te atrapan.
Pero si robas un país entero y te compras a Hollywood, te aplauden. Joe Low llegó a Estados Unidos no como un fugitivo, sino como el mesías del exceso. Alquiló áticos en Nueva York por $100,000 al mes. Compró un ático en el Time Warner Center que había pertenecido a Jay-Z y Beyoncé. Pero los bienes raíces eran aburridos. Low quería fama. Quería estar en el círculo interno. Empezó a cortejar celebridades con una agresividad financiera nunca vista. ¿Paris Hilton necesita una fiesta de cumpleaños? Joe Low la paga. ¿Leonardo DiCaprio quiere ir al Mundial de Brasil? Joe Low alquila un Boeing 747, lo llena de modelos y se lleva a Leo y a sus amigos. Las anécdotas de esa época son tan absurdas que parecen ficción. En una subasta benéfica, Low gastó millones en champán solo para demostrar que podía. Le regaló a Miranda Kerr joyas de diamantes por valor de $8 millones. Le regaló a DiCaprio un cuadro de Picasso original y un collage de Basquiat. Estamos hablando de arte de museo, colgado en las paredes de casas pagadas con el dinero de pescadores malasios. Y luego, llegó la idea maestra. La ironía suprema. DiCaprio tenía un proyecto pasional. Un guión sobre un corredor de bolsa corrupto que ninguna productora grande quería tocar porque era demasiado explícito, demasiado arriesgado. Se llamaba El Lobo de Wall Street. Joe Low dijo, yo lo pago. Crearon una productora llamada Red Granite Pictures. El dinero venía directamente de las cuentas desviadas de 1MDB. Piénsalo un segundo. Detente y procésalo. Joe Low usó dinero robado mediante fraude financiero para financiar una película sobre fraude financiero. En el set de rodaje, la gente bromeaba sobre lo generoso que era este inversor misterioso. Martin Scorsese dirigía escenas de excesos financiadas por un exceso real mucho mayor que cualquier cosa que Jordan Belfort hubiera soñado. La fiesta de lanzamiento de la película en Cannes fue legendaria. Kanye West actuó. Kim Kardashian estaba allí. Fuegos artificiales, jades, excesos, todo pagado por Malasia. Joe Low estaba en la cima del mundo. Se sentaba con Alicia Keys, jugaba en los casinos de Las Vegas apostando millones en una sola mano y era tratado como un genio de las finanzas. Nadie sospechaba, o nadie quería sospechar, porque en el mundo de los ultrarricos, el dinero es el único pasaporte que necesitas. Si tienes suficiente, no eres un criminal, eres un excéntrico, no eres un ladrón, eres un filántropo. Pero mientras Joe Low vivía su fantasía de Hollywood, en Malasia, la gente empezaba a hacer preguntas. El fondo 1MDB acumulaba deudas masivas. El dinero no aparecía por ningún lado. Los intereses de la deuda estaban ahogando al país. El castillo de naipes estaba temblando. Y todo lo que hacía falta para derribarlo era una filtración. Un pequeño disco duro, en manos de un empleado descontento, estaba a punto de cambiar la historia. Parte 4. El lado oscuro y la caída. Mientras Joe Low brindaba con DiCaprio, un periodista británico llamado Claire Rewcastle Brown, sentada en una cocina en Londres, empezó a recibir documentos, datos crudos, transferencias bancarias, correos electrónicos. La fuente era Xavier Justo, un ex ejecutivo de PetroSaudi que no había recibido su parte del pastel y decidió quemar la casa. Le entregó a la prensa 227,000 correos electrónicos. La caja negra de Joe Low acababa de ser abierta. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, DOJ, empezó a notar algo. Propiedades de lujo compradas en efectivo por empresas fantasma. Obras de arte moviéndose sin seguro. El FBI empezó a trazar las líneas, y todas las líneas llevaban a un solo lugar, 1MDB. La investigación explotó en 2015. El Wall Street Journal publicó la noticia bomba. Casi $700 millones habían terminado en las cuentas personales del primer ministro Najib Razak. El pánico se apoderó de Kuala Lumpur. Najib hizo lo que hacen los dictadores cuando los pillan. Despidió al fiscal general que lo investigaba, cerró periódicos y arrestó a críticos. Intentó tapar el sol con un dedo, pero Joe Low ya no estaba en Malasia y tampoco estaba en Hollywood. El DOJ lanzó la mayor demanda de confiscación de activos de su historia. La llamaron cleptocracia.
Incautaron el yate de Joe Low, el Equanimity, valorado en $250 millones, los áticos en Nueva York, las acciones de la película El Lobo de Wall Street, y obligaron a Miranda Kerr y a DiCaprio a devolver los regalos. Imagina la escena. Agentes federales entrando en mansiones para llevarse un piano de cristal transparente que Lowe le regaló a una modelo. Es el epítome de lo grotesco. Goldman Sachs no se salvó. Fueron acusados de ignorar las señales de alerta para cobrar sus comisiones. Tuvieron que pagar una multa récord de miles de millones de dólares y admitir su culpabilidad. Tim Leissner, el banquero estrella, se declaró culpable y cantó como un canario. El primer ministro Najib Razak perdió las elecciones en 2018, en un giro histórico para Malasia. Fue arrestado, juzgado y condenado a 12 años de prisión. Su esposa Rosmah también fue condenada. La policía sacó camiones llenos de efectivo, joyas y cientos de bolsos de lujo de sus residencias. El sistema de Joe Low había colapsado, pero faltaba la pieza clave. Faltaba Joe Low. Parte 5. El fantasma en la máquina. ¿Dónde está Joe Low? Es la pregunta de los $4.500 millones. Mientras sus cómplices iban a la cárcel y sus amigos famosos borraban sus fotos de Instagram con él, Joe Low desapareció. Se esfumó. Se cree que se esconde en China, protegido, irónicamente, por otro sistema opaco. Se rumorea que vive en Shanghái o Macao, moviéndose entre hoteles de lujo bajo la atenta mirada de los servicios de seguridad chinos. ¿Por qué China lo protegería? Porque Joe Low sabe demasiado. Sabe dónde están enterrados todos los cadáveres financieros de Asia. Y quizás, solo quizás, parte de ese dinero robado ayudó a engrasar acuerdos geopolíticos entre Malasia y China durante el mandato de Najib. Low es ahora un peón en un juego de ajedrez mucho más grande que él. Ya no es el gran Gatsby. Es un prisionero de oro. Un hombre que tiene miles de millones, pero no puede usar su propio nombre. No puede salir de su escondite y vive cada día sabiendo que su utilidad podría expirar en cualquier momento. Reflexión final. El precio de la ilusión. Esta historia no es solo sobre un estafador gordo y simpático que engañó a Hollywood. Es una radiografía brutal de nuestro mundo. Joe Low no hackeó el sistema bancario. Él usó el sistema bancario tal y como está diseñado. Explotó la codicia de los banqueros, la vanidad de las estrellas de cine y la corrupción de los políticos. Demostró que si tienes suficiente dinero, las leyes de la física social no se aplican a ti. Goldman Sachs no hizo preguntas porque no quería las respuestas. DiCaprio no preguntó de dónde venía el dinero porque el cheque se cobró. El Lobo de Wall Street termina con una escena de Jordan Belfort enseñando a una sala llena de gente desesperada cómo vender un bolígrafo. Todos le miran con admiración. Quieren ser él. La realidad es mucho peor. Joe Low financió esa escena con el dinero que robó del futuro de un país en desarrollo. Y mientras tú ves este video, él probablemente esté pidiendo servicio de habitaciones en una suite de lujo en algún lugar de Asia, riéndose de todos nosotros. Porque al final del día, el sistema no castiga a los que roban mucho, solo castiga a los que roban poco, o a los que se olvidan de invitar a la gente correcta a la fiesta. Enter Joe Low. Exit Justice. Esto no fue un error, fue una característica del sistema, y esa es la verdadera estafa.